importancia de conocer cómo funciona un fondo de inversión y quiero que de los nuevos me diga, yo, Juliana, yo sé perfectamente cómo funciona un fondo de inversión. O no, definitivamente no sé cómo funciona un fondo de inversión. ¿Alguno que me levante la manito o que me escriba yo? Listo, mister, excelente. Uno de aproximadamente 12, 13 personas que había nuevas. Carolina de la Torre, perfecto, yo. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que el 1%, prácticamente el 1% de los nuevos conoce que es un fondo de inversión y lo conoce perfectamente. Eso quiere decir que el 99% de personas, por lo menos cuando llegan nuevos a un negocio como este, pues no conocen realmente cómo funciona un fondo de inversión. Así que hoy vamos a conocer cómo funciona un fondo de inversión, que es lo más importante al momento de nosotros vender un producto financiero. ¿Listo? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es ¿qué realmente es un fondo de inversión? ¿Qué hacen las personas en un fondo de inversión? ¿Qué hace el fondo? Y lo primero que vamos a entender es que cuando tú depositas tu dinero en un fondo o en una entidad financiera, esta entidad se encarga de buscar productos financieros en los mercados de valores para poderle dar, por favor, si tienen papel y lápiz, deberían estar anotando y es lo ideal. ¿Para qué? Para poner a trabajar, a capitalizar tu dinero, ¿listo? Para ponerlo a trabajar para ti. Un fondo de inversión es una entidad financiera. ¿Qué es una entidad financiera? Las personas, por lo general, conocemos los bancos, ¿cierto? Los bancos son una entidad financiera. Cuando cumplimos cierta edad o incluso muy seguramente nuestros papás o en mi caso yo a mi hijo le tengo su cuenta de ahorros, pero por la mayoría de las personas, por lo menos de nuestra edad o ya en nuestra época, nuestros papás no nos abrieron una cuenta de ahorros, por lo menos en mi caso no. ¿Qué pasa? Pues simplemente nosotros cumplimos cierta edad, empezamos a recibir cierto capital, ya sea por sueldo, por emprendimientos, por negocios, por lo que sea, y vamos a la entidad financiera, en este caso el banco. Vamos al banco y depositamos nuestro dinero y el banco lo que hace es resguardar nuestro dinero. Además de resguardarlo, nos cobra ciertas, digamos que comisiones por tener el dinero ahí guardado, ¿cierto? Cada vez que nosotros hacemos de pronto un retiro, si nosotros manejamos cierta cantidad de dinero, nos empiezan a cobrar ciertos impuestos, o aquí en Colombia se llama el 4 por 1000, dependiendo del país donde ustedes estén, les van a cobrar ciertos impuestos simplemente porque tu entidad financiera, tu banco, tenga resguardado el dinero. Resulta que hay otras entidades financieras que no solamente resguardan tu capital, sino que además lo ponen a trabajar para ti. Aquí hablamos de los fondos de inversión y es muy importante que conozcas estos términos. ¿Por qué? Porque cuando tú depositas tu dinero en el banco o cuando depositas tu dinero en un fondo de inversión, debes entender, sobre todo en este tipo de negocios, que para invertir en el fondo nosotros tenemos que tener una participación o una acción. Y quiero que por favor alguno de los antiguos me digan cuál es el valor de la participación que nosotros tenemos en Union Capital para las personas que hacemos o para nuestros clientes al momento de hacer una inversión. ¿Cuál es la participación que nosotros realmente tenemos dentro del fondo? Alguien que me lo diga, por favor, de los antiguos. Dentro del contrato, nosotros vamos a ver, gracias Gus, dentro del contrato, exactamente, no, eso es en Well Ocean, esa es la acción y la participación que nosotros tenemos dentro de Wealth. Exactamente. Listo. Cuando nosotros tenemos una inversión dentro de Well Ocean, nosotros somos socios de la empresa. Cuando tenemos una participación dentro de Union Capital, dentro del contrato se dice que tenemos una acción
dentro del fondo. Dentro de Union Capital, todos nuestros inversionistas al momento de hacer una inversión están adquiriendo una acción dentro del fondo y así sucede en todos los fondos de inversión. No quiere decir que sean socios de Union Capital. Es una acción representativa a la cual se llama participación. Este tipo de participación lo tienen todos los fondos a nivel mundial. Todo fondo que sea legal, regulado y con licencia, para tú poder invertir, una persona adquiere una parte del fondo. Sin embargo, es una participación, es una acción representativa que tú adquieres dentro de tu contrato al momento de hacer una inversión y de tener ya lo dije, un contrato con este tipo de entidades, ¿listo? Yo lo voy a relacionar con Union Capital porque claramente es el negocio que nosotros hacemos. Ahora, si ustedes lo buscan en Google, ustedes van a encontrar que esa es la definición. Nosotros o todas las personas que sean inversionistas y hacen una inversión, valga la redundancia, en un fondo de inversión, está adquiriendo una participación o una acción dentro del fondo. Esto no quiere decir que seamos socios. Dentro de Well Ocean nosotros sí somos socios porque estamos pagando, como Gus muy bien lo dice, una membresía de $55 o de $110. En Union nosotros somos inversionistas. Al ser inversionistas adquirimos esta participación y es bien importante que nosotros como asesores comerciales, como personas que estamos dando a conocer nuestro producto, entendamos esta simple y pequeña cosa que permanece en el contrato. Muchas personas leen los contratos completitos, hasta las letras pequeñas, y se dan cuenta, ven, ¿cómo así que yo estoy adquiriendo tantas cantidades de acciones? Ah, sencillo, no te preocupes, es una acción representativa porque al momento de tú invertir en un fondo de inversión, cualquiera en el mundo, estás adquiriendo una participación dentro de la entidad financiera y es ya, así de simple. Esto de pronto lo desconocemos o tal vez ya lo conocían, pero es muy importante al momento de que una persona les pregunte esto y quedamos, y me pasó, por eso se los digo, yo siempre les voy a hablar o trataré de hablarles desde mi experiencia personal. Me preguntan, Juliana, ¿cómo así que una acción? Y yo, ay Dios, y voy, busco a mi patrocinador y ven, ¿y será que podemos tener una reunión con Juan Camilo Becerra para que? Y no, es algo muy básico de las formalidades, son formalidades, ¿listo? Pero a veces las dejamos pasar por alto. Ahora, los fondos de inversión se encargan de buscar productos financieros en los mercados de valores. Estos pueden ser divisas, que puede ser moneda local, moneda extranjera. En el caso de nosotros, ya sabemos que trabajamos con divisas, con criptodivisas. Podemos estar hablando de deuda pública o de deuda de empresas. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Cuando yo hablo de deuda pública o de deuda de empresas, ¿qué estaremos hablando? A ver, alguno de los que me levante la manito o me escriba por favor en el chat de qué estaremos hablando cuando hablamos de deuda pública o deuda de empresas. ¿Alguno? Factoring, exactamente, Lina, gracias. Factoring, exactamente, Nubia, factoring. Ahí estamos hablando de el factoring. Gracias. Esto no lo estoy sacando de Union Capital, esto lo estoy sacando de realmente de una investigación que yo cuando ingresé a este negocio empecé a investigar qué son los fondos de inversión, por qué Union es diferente a empresas que conocemos y que nos ofrecen con unas altas rentabilidades, con unas altas rentabilidades, bueno, las que conocemos, y es simplemente nosotros somos un fondo de inversión totalmente, digamos que dentro del sector tradicional, que sí que lo estamos combinando, con el sector no tradicional, que es el network, pero Union Capital es un fondo de inversión como cualquier otro. La única diferencia, que es la diferencia más alta, más grande, y realmente la diferencia que nosotros más podemos aprovechar, es que Union lo que hace es democratizar el acceso al sector financiero.
Es decir, que personas con capitales desde $500 pueden invertir y pueden hacer parte de nosotros. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa realmente cuando vamos a hablar de rentabilidad? Me ha pasado también que los inversionistas, no sé, digamos los que estaban en los anteriores contratos, Juli, pero es que ¿por qué mi productividad fue de tanto y la trimestral fue de tanta? Fue porque la productividad trimestral fue del 21 y mi productividad mensual fue de tantas. Y es que, ¿qué pasa? La rentabilidad de los fondos de inversión, ¿de quién depende? Depende de mí como asesora, depende de Juan Camilo, depende de Gustavo, depende de Nicolás. ¿De quién depende? Díganme ustedes ahí, ¿de quién depende la rentabilidad de los fondos de inversión? Gracias, Daniela. Excelente. Del portafolio diversificado del mercado. La rentabilidad de los fondos se calcula en base a los rendimientos de los activos sobre los cuales se invierte durante un periodo determinado. Sencillo. No depende de nosotros. Ojalá nosotros pudiéramos decirle a nuestros inversionistas, todos los meses vas a tener una productividad asegurada del 15%, pero definitivamente no podemos hacerlo porque se calcula en base a los rendimientos de los activos sobre los que el fondo invierte durante un periodo determinado. El plazo de un fondo. Ahora, Juli, pero es que ¿por qué me entregan mis productividades mensuales y no, trimestrales y no me las entregan mensuales? Juliana, ¿por qué me entregan mis productividades mensuales o trimestrales y no me las entregan diarias? ¿Ustedes qué responderían en este caso? ¿Qué me responderían? Resulta que el plazo de inversión no suele en ningún fondo de inversión estar limitado por un vencimiento fijo, porque tenemos entes reguladores que nos permiten o no nos permiten hacerlo. No te puedo dar una productividad diaria porque el ente regulador no lo permite a Union Capital. No te puedo dar una productividad fija o garantizada porque los mercados donde nosotros invertimos no nos lo permiten. Hay fondos que sí son garantizados, hay fondos garantizados, pero estos es el sector donde invierten el dinero. Por lo general, los fondos que son garantizados son porque invierten en únicamente el sector inmobiliario. ¿Listo? Pero son casos muy específicos y es porque el fondo se dedica netamente a esto. ¿Listo? Los operativos necesitan cierto tiempo para generar valor agregado que un fondo nunca entrega rentabilidades diarias. Realmente no es porque nunca las entregue, es simplemente porque en la operativa de los mercados donde los fondos tienen permitido operar, no hay una entidad, una sola que nos permita entregar productividades diarias. No es que nunca las entreguen, es que los entes reguladores, como muy bien lo dijo Daniel, no lo permiten, porque sería algo a lo que nosotros podemos llamar, digamos que competencia desleal dentro del mercado financiero. Y para eso existen entes reguladores, ¿listo? Por lo general, lo que les digo, lo general, los fondos no garantizan una rentabilidad. Yo no estoy hablando de Union Capital, realmente estoy hablando de todos los fondos de inversión, salvo y excepto los garantizados. Y los que te garantizan una productividad suele ser muy baja, porque depende de la valorización de sus activos en cada momento. Por eso les digo que estamos hablando de entes como fondos de inversión que su principal activo son el sector inmobiliario. Entonces es importante elegir correctamente el fondo donde yo voy a invertir mi dinero, pero sobre todo conocer de fondos de inversión. ¿Por qué conocer de fondos de inversión? Cuando empecé en este tipo de negocios, lo que les digo,
Para mí yo no tenía idea de números, de matemáticas, de nada de eso. Jamás en la vida me imaginé dando una capacitación sobre entes reguladores o sobre fondos de inversión, mucho menos trabajando para una entidad que tuviera que ver con esto, porque en mi caso odiaba todo lo que tenía que ver con finanzas, matemáticas, números, pero entendí lo importante y me determiné a entender el producto que yo ofrezco. Vuelvo a mi primer ejemplo. Cuando empecé y en mi primer seminario me hablaron de Forex, me hablaron de mercados financieros, pues ¿qué hice? Si yo quería vender Forex, quería vender que las personas aprendieran una habilidad que bla, bla, bla y tenía una parla muy chévere, pues primero tenía que entender qué era Forex. Y entonces me aprendí también todo cómo funcionaba el mercado de los valores, cómo funcionaba Forex, qué era una divisa, qué era una criptodivisa, incluso hasta fui a clases y estuve muy pendiente, empecé yo también a operar en Forex para poder entenderlo y asimismo poder vender. Y yo vendía, era cursos educativos. Ahora, nosotros no estamos vendiendo cursos educativos de fondos de inversión, nosotros estamos vendiendo literalmente más dinero para que la gente venga, deposite con toda la seguridad y confianza en Union Capital cierta cantidad de dinero. Pueden ser $500, pueden ser $50,000, pueden ser 5,000, pero la primera persona que debe entender cómo funciona el fondo y todos los fondos a nivel mundial, pues claramente eres tú. ¿Listo? ¿Qué ventajas nosotros tenemos en los fondos de inversión, hablando en un nivel general, para que ustedes simplemente lo socialicen y realmente lo empiecen a, a interiorizar? Y es qué ventaja tiene un fondo respecto a otro tipo de productos financieros. ¿Listo? Los fondos de inversión funcionan como un instrumento de ahorro que permiten tener una inversión diversificada. Diversificada. ¿Por qué diversificada? Porque nosotros, y voy al ejemplo con Union Capital, nosotros tenemos un interés simple, donde una persona me hizo caer en cuenta de algo muy importante, y esa persona me decía: Juliana, tengo $3,000 en mi cuenta de banco. Estos $3,000 realmente no están haciendo nada. Y yo le dije, pues pongámoslos a 2 años. Me dijo, no, pues es que a 2 años como que no me llama la atención. Listo, pues pongámoslo a 5 años. Yo claramente viendo que a ella se capitalizara. Y ella realmente lo único que quería era ahorrar, no capitalizarse. Me dijo, yo tengo $3,000 ahí quietos en el banco. Si cada 3 meses voy a estar recibiendo aproximadamente de 500 a 600, perdón, de 400 a $600, tal vez menos, tal vez más, pues prefiero ponerlos a trabajar ahí, que igualmente me va a llegar más dinero, no me van a estar cobrando, no me van a estar quitando absolutamente nada, y al contrario, sí se va a empezar a multiplicar. Entonces, ¿qué obtuvo ella? Un instrumento de ahorro que le permitió una inversión diversificada. Además puso $1,500 en un plan pensión. Por ahí me dicen, ¿eso lo ofrecen las pirámides o esquemas Ponzi? Dani, sí y no. Sí, porque es muy cierto lo que dices, y no nos enfoquemos en ese tipo de empresas, porque ¿para qué hablar de lo que no somos? Mejor hablamos de lo que sí somos. ¿Listo? Los fondos de inversión funcionan como un instrumento del ahorro. ¿Para qué nos vamos? Y lo digo con todo respeto, en verdad, con todo respeto, no sé cómo lo hacen ustedes, pero ¿para qué me enfoco yo en tratar de convencer a una persona, que es que convencerla de que lo que está haciendo o lo que va a hacer, o todos los productos de inversión que conocemos afuera, son esquemas piramidales, Ponzi, roban a la gente, estafan? Pues más bien me encargo de mostrarle lo que sí es un fondo de inversión, lo que sí es Union Capital, la importancia que tiene Union Capital dentro del sector financiero tradicional, y le muestro que simplemente está adquiriendo un instrumento de ahorro que, además de permitirle una inversión diversificada, va a poder tener una capitalización a mediano o a largo plazo. Hablando de nuestros dos sistemas de reinversión, que son el de 2 años y el de 5 años. La inversión en los fondos de inversión, además, es muy flexible. ¿Por qué flexible? Porque así como permiten invertir cantidades grandes, también permiten, en nuestro caso, invertir cantidades pequeñas. ¿Listo? Cantidades pequeñas de $500 en adelante.
Ustedes, o por lo menos yo, nunca había visto en los 31 años que tengo de vida y conoce como los 20 que tengo de conciencia, que uno nada más invirtiendo 2 millones de pesos en 5 años pudiera llegar a pensionarse. Desde que yo empecé a emprender, siempre mi foco fue pensionarme joven y rica, joven y millonaria. Pero aún no lo había podido lograr, a pesar de que llevo 8 años emprendiendo, 4 años en redes de mercadeo, pero no había podido lograr tener una, por lo menos, no estabilidad o libertad financiera, pero sí una seguridad financiera. Tengo inversiones dentro de Union Capital que no solamente me va a dar seguridad financiera a mí, sino a mi hijo, porque también tengo una seguridad financiera para él. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros entendamos que así como podemos invertir montos grandes, montos pequeños, lo importante es la seguridad que nosotros vamos a tener a largo plazo y que estamos hablando del sector financiero tradicional. Es bien importante que nosotros entendamos nuestros productos. ¿Por qué? Porque muchas personas como Dani, con todo el respeto te lo digo porque lo he escuchado de muchos, incluso yo también lo hacía, trato ya de ahora no hacerlo, a menos de que la conversación se torne de este tema, pero trato ya de no hacerlo, de hacer comparaciones con esquemas piramidales, porque eso es lo que hace en la mente de nuestros prospectos, de nuestros inversionistas, de nuestros socios, es que empiecen a pensar más en la vez que los estafaron, más en la persona que conoce que estafó, más en todas estas que en verdad en lo importante. Lo entendí hace poco realmente. Ah, listo, Dani, listo. No, igual te lo digo porque a mí sí me pasaba. Yo sí hacía, gracias, igual por la aclaración, pero te lo digo es porque a mí sí me pasaba. Yo sí hacía mucho la comparación entre lo no tradicional, entre lo, perdón, sí, entre lo informal, hablando de estos tipos de empresas, con mi empresa. Yo sí lo hacía. Entonces empecé a entender que entre más hablé de eso, pues la persona más choca, más va a chocar, más preguntas va a hacer. Entonces, entendamos que nuestro fondo de inversión es un vehículo para tener el acceso a los mercados que, quiero que alguien por favor me nombre dos de las industrias donde nosotros invertimos el dinero, hablando de Union Capital. Dos de las industrias donde nosotros operemos el mercado. Participaciones inmobiliarias y otra. Qué chévere. Miren cómo las respuestas, la mayoría, gracias, Nubia. Gracias, perfecto. La mayoría contestó lo que primero se les vino a la mente, que obviamente están muy bien, que es divisas, criptodivisas. Pero ¿por qué no pensaron en el factoring institucional, en el factoring a nivel Latinoamérica? ¿Por qué no pensaron en los bonos extranjeros? ¿Por qué no pensaron en participación inmobiliaria? Algunos lo dicen. ¿Listo? Los voy a repetir, son 8. Participaciones de factoring institucional, participaciones, Gabriel Millán, en el sector de la salud. No, nosotros no invertimos en el sector de la salud. Factoring a nivel local, hablando de Estados Unidos, factoring a nivel Latinoamérica, ya dije participaciones inmobiliarias, divisas y criptoactivos. Tenemos 8 industrias. 8 industrias en las que nosotros invertimos. Agricultura en Estados Unidos, no. Participaciones de factoring institucional, participaciones, bonus extranjeros, factoring a nivel LATAM, Latinoamérica, factoring a nivel Estados Unidos, participaciones inmobiliarias, divisas y criptoactivos. 8 industrias. ¿Listo? 8 industrias, divisas y criptoactivos son 2 de las 8 que tenemos. Entonces es importante que ustedes conozcan las 8. Una vez alguien me preguntó, Juliana, ¿y qué es el factoring? ¿Cómo así que ustedes invierten en factoring? ¿Eso qué es? Y yo, no tenía ni idea. ¿Qué hice? Determinarme a conocer cuáles son las 8 industrias, porque son solo 8.
no hay más. Entonces no nos podemos enfocar nada más en Forex y en cripto, porque si nosotros hiciéramos solo Forex y cripto, sí podríamos ofrecer rentabilidades diarias, pero estamos regulados. Entonces, como estamos regulados, no podemos solamente depender de 2 industrias, tenemos 8. De hecho, el factoring, de hecho, Forex y las criptodivisas o las divisas y las criptodivisas se invierte una pequeña parte. Por ahí dicen que no ponemos los huevos en una sola canasta. Esto no ponemos los huevos en una sola canasta, sino que exactamente, para allá iba Nubia, para allá iba. Si nosotros invertiríamos en solamente esas 2 industrias, si fueran las industrias donde más nos enfocamos y donde el fondo diversificaría su dinero, habría mucha volatilidad en la rentabilidad, habría demasiada volatilidad. Por eso invertimos en sectores tradicionales, factoring, bonus, sector inmobiliario, y es importante que ustedes los conozcan para el momento en el que alguien les pregunte, ¿ustedes en qué invierten el dinero? No se queden así o no digan solamente Forex y cripto, porque ¿cuál sería nuestro diferencial con otras empresas? Nuestro diferencial es que tenemos el sector tradicional y el no tradicional, hablando de las criptodivisas, ¿listo? Porque en los mercados financieros, en el mercado de valores está implícito ya Forex, pero lo no convencional es las criptodivisas. Las empresas que solamente hacen Forex tienen posibilidad de pagar diario legalmente, dependiendo del ente regulador. Hasta donde yo tengo entendido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no permite que los fondos de inversión o las entidades gestoras den productividades diarias o aseguren sus productividades, porque como les dije antes, ningún fondo puede asegurar, o bueno, en general, los fondos de inversión no pueden asegurar las productividad, a menos de que sean fondos que tienen un mercado específico y que son productividades demasiado bajo, hablando del sector inmobiliario. Pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores no permite que los fondos de inversión o en sus entidades gestoras realmente les den una productividad asegurada cuando operan en mercados volátiles. ¿Listo? En mercados volátiles. Si estamos hablando de que, bueno, me van a dar una productividad diaria de un 0.1% y estamos hablando del sector inmobiliario, pues, claro, lo pueden hacer, pero depende de dónde estén invirtiendo el dinero, ¿listo? Solo productos de renta fija con baja rentabilidad, exactamente, Andrés, muchas gracias. Por regulaciones es ilegal los pagos diarios, exactamente. Por regulaciones es ilegal los pagos diarios, lo que te digo, depende del sector donde el fondo esté invirtiendo su dinero. ¿Listo? Esta es la parte más importante. Realmente, esta es la parte más importante que ustedes deben entender. ¿Por qué? Porque es la parte donde nosotros conocemos nuestro negocio. Esta es una parte introductoria, pero todos los sábados, todos nuestros super sábados vamos a tener diferentes capacitaciones acerca del sector financiero. Vamos a aprender también cómo se diversifica, la importancia de las regulaciones que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces esta era mi parte, espero que haya quedado súper claro para todos los nuevos, para todos los antiguos también, y que, como dijo Santi, que para mí fue la palabra clave del día de hoy, determínense a conocer su negocio. Para mí ha sido, como siempre, un placer acompañarlos. Les envío un fuerte abrazo desde la distancia. Espero que tengan un excelente